Wally, no sé con qué habían arrancado. Estábamos, no, bueno, empezamos y cuarto y 20 casi por el tema también nos costó a todos conectarnos. No, justo estábamos por hacer la presentación de Walver. Lo que habíamos hablado, bueno, fue lo que estuvimos charlando ayer, el tema de las consignas, o sea, arrancamos por las consignas del TP1, donde lo que le planteaba a los colegas era justamente el tema de, por grupo docente, que elijan por grupo o individual, elijan uno de los edificios referentes que están trabajando en diseño, que hagan todo el análisis tecnológico, el análisis formal, el análisis morfológico, para llegar luego a la lámina al corte integral, es el corte piso-techo, que no es el detalle constructivo, no es el corte constructivo, sino justamente es la expresión de la materialidad, análogo a Renzo Piano, a Aldo Rossi, a Mies van der Rohe, a Wright, a Calatrava, que no es que muestran el detalle constructivo, sino lo que están mostrando es cómo el producto está confeccionado. Lo que sería la norma ISO en nuestra expresión, en nuestra forma de expresión gráfica, en nuestra morfología de presentación. Entonces, era eso, estaba planteando las consignas del trabajo justo cuando enganchaste. Buenísimo, Pablo, porque yo tengo preparado, que era lo que me dolía de no tener luz. Claro, Eso, justamente había avisado eso. les comento a todos, yo cuando hablo de la cátedra, y esto quiero plantearlo, hablo de los 100 que están conectados acá, más los que están conectados en el otro Meet, digo, porque la cátedra somos todos. Yo le comento a la cátedra que esta semana habíamos estado hablando bastante con Pablito respecto de cómo darle un cierre a este primer trabajo de análisis de referentes para que les sirva después en el proceso proyectual. Entonces, en función de esa charla, yo había armado algunas imágenes que queríamos compartir, pero me parece bien el planteo que vos hacés, Pablo, y porque supongo que todos, como son buenos estudiantes y tienen buena onda y son muy proactivos, estuvieron viendo 3 y 4 veces la charla que mandamos por YouTube sobre el tema de las estructuras y la arquitectura. Entonces, está bien que como lo tienen fresquito, ahora Wally refuerce un poco con esa charlita que ya nos había preparado el año pasado y que este año reforzó para compartir con los chicos. Y si les parece, después hacemos un repasito rápido por estas imágenes para reforzar el tema antes de entrar a los grupos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por mí, perfecto. Bueno. ¿Tenés uno de más? Wally, vos podés compartir de ahí directamente. A ver. Así lo podés manejar vos. Creo que sí, ahí te digo, a ver. Sí, Pablo, está muteado. Me pasa, sí, espera, aguanta. ¿Listo? ¿Cancelo? No estoy muteado, ahí estoy, espera. Aprovecho ahora a avisarle a Sofía Jazmín Jerez, que va a estar en el grupo con nosotros hasta que después vemos en qué grupo asignamos, pero que ya directamente cursa con nosotros, con Pablo y con Gastón. ¿Está bien? Buenísimo. Sofía Jazmín Jerez. Sí, yo aprovecho ya que estás, Pablo, para pedirle disculpas a Sofía. Lo que pasa es que la dirección de la carrera recién esta semana nos comunicó que estaba inscrita en la cátedra. Estos problemas administrativos, nosotros no teníamos la información, por eso recién nos conectamos con ella. Hola. Ahora te respondo, te mando un mail para que te agregues a nosotros y te ponemos en el mite después. Dale, bárbaro. Bueno. Me fijo a ver si puedo compartir. Fíjate, sí. Wally, a ver si puedes compartir. Compartir. ¿Se ve algo ahí? Ahí está. Muy bien, ahí está la imagen. Perfecto. ¿Sí? Yo le pediría ahora, por una cuestión de peso de las imágenes, que todos apaguemos la cámara y lo dejemos a solito, ahí. Solo acá. Del tema. Encima no veo a nadie desde acá, veo solo la pantalla. No,
Wally, cualquier consulta que aparezca te decimos. Dale, sí, Fren, no hay Dale. drama. Y no te olvides una cosa, nosotros apagamos las cámaras, pero a vos te vemos, así que no hagas cara rara, pues vamos a estar viéndote. Sí, eso es verdad, ni gesto ni nada por el estilo. Sí, Tantas igual, cosas que igual hacemos. ahora, ¿Cómo? igual ahora te bardeamos por WhatsApp, no hay problema. Sí, eso Ahora te bardeamos por claro, WhatsApp, no hay problema. van a salir un montón de memes y todo, así que tranqui, no Bueno. pasa nada. Adelante, Wally. Genio, Bueno, Gabriel. Genio. Buenas noches a todos, como decía Pablo y Claudio, vamos a reforzar un poco la teórica que seguramente habrán visto ya en YouTube, con el tema de cómo afecta las estructuras a todo nuestro edificio, que en realidad es parte del todo, como ya vamos a ir viendo ahora. Así que bueno, arrancamos. Vamos a ir viendo desde la parte de abajo de la estructura, fundaciones, vamos a repasar un poquito, muy rápido. No es una clase de estructura, sino ir viendo los conceptos y qué podemos ir tomando esto para empezar a laburar en el proyecto de arquitectura. Acá hay una definición de qué son esta es una foto tomada de obra, con una definición de qué son las fundaciones y qué es lo que realiza. Seguimos y dice, una pregunta que nos pasa cuando diseñamos en el proyecto, les habrá pasado y seguramente les va a pasar, es preguntar qué tipo de fundación utilizan. Que siempre pasa al principio, por lo general es al final, y señora, ¿qué le pongo? Le pongo base, le pongo pilote, le pongo platea. Entonces, nos tratamos de hacer 3 preguntas para que con esas 3 preguntas ir llegando al tipo de fundación que va más acorde a nuestro proyecto. Que las 3 son, ¿qué tipo de suelo tengo? Ver qué tipo, sobre dónde me voy a apoyar, qué fundación responde a ese tipo de suelo, y si esa fundación que elegí responde al partido tecnológico. Acuérdense que veníamos viendo que vamos a tener un partido tecnológico que va a ir acompañado al partido proyectual y formal. ¿Está bien? Seguimos. Vamos a ir analizando cada una de estas 3. Estos son los tipos de suelos que lo pueden encontrar en cualquier libro y demás. Cuando hacen el estudio de suelo les van a decir qué tipo de suelo van a usar. En este caso no hace falta para el proyecto si alguien quiere hacer un estudio de suelo, lo haga, pero no hace falta. Entonces, estos son los que más se van utilizando, o sea, los que hay habitualmente, grano grueso, grano fino, y bueno, las características de cada uno y la resistencia que va a tener cada uno por centímetro cuadrado. Lo pasamos esto. Y acá mostramos 3 tipos de fundaciones que son las más habituales que vemos en la facultad y las que seguramente terminemos utilizando en el proyecto. Terminemos en conjunto, ustedes, nosotros, todos juntos, que son las más habituales. Puede haber otras, ha habido casos anteriores que se utilizaron otras. Creo que un año usaron pozo romano, alguno de esos, la pila, no sé qué. Ese fue otro docente. Y bueno, estos son los 3 que utilizamos por lo general. Base aislada, platea y pilotes. Esto va a ir en función, como dijimos, del terreno y en función de si responde o no al partido tecnológico que estamos utilizando. Sigo. Bueno, acá es la tercera pregunta que hablábamos. Si la fundación que estoy utilizando responde al partido tecnológico integral, o sea, si va de la mano con todo lo demás. Y en este caso tomé la casa sobre el arroyo, el ejemplo que puse, no sé si se ve acá el mouse, ¿ven la fundación que tiene? Es una base hecha de piedra. ¿Por qué? Porque a su vez también esto funciona por los soportes horizontales que va a tener, las fuerzas horizontales y verticales, la puede soportar mejor. Y además termina armando el arco que es el ingreso de la vivienda también. Entonces, no es tan arbitrario el tema de que sea este tipo de fundación la que se utilizó. Va de la mano con el partido tecnológico y todo el conjunto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Seguimos con otro. Wally, impecable. Te aprovecho que te interrumpo. Sí, se ve bien el mouse cuando lo estás moviendo, así que puedes indicar tranquilo con el mouse. Listo. Bueno, eso es lo que les decía, por ejemplo, en cuestión de las fundaciones de este proyecto, pasa esto, que se eligió esto justamente porque es lo más acorde, o cuando se diseñó, se pensó que fue lo más acorde. Quizás algún otro podría haber tenido otra respuesta, tal vez sí, pero en este caso va acorde a lo que se quiso lograr. ¿Está bien? Seguimos con otro ejemplo más. Acá, la casa Cariló de Luciano Kurk, que también pasa lo mismo. Acá en este caso, la base que está utilizada va en función al tabique, que es este tabique que está acá, de cómo descarga. ¿Por qué? Porque se quiere lograr
en el partido tecnológico se quiere lograr algo que de esta manera lo puede contrarrestar la fundación. Paso a la siguiente imagen para que se entienda. En este tabique va a descargar en este tabique que está acá, en la forma que tiene el triángulo, tiene una carga puntual y eso hace que tenga una base de ese estilo. ¿Por qué? Para poder lograr estas visuales que tiene tanto acá y acá y poder generar en la parte de arriba, no sé si llega a ver, acá está el núcleo sanitario. Entonces, ese tabique que tienen ahí, tiene arriba el núcleo sanitario y eso descarga al suelo. ¿Se podría haber resuelto de otra manera? Otro podría decir, y le puedo decir que bajo con una columna acá y listo, o 2 columnas, o poner varias. También podría, pero no iría con el partido tecnológico, o sea, con el partido proyectual, perdón, que quiero lograr. Tiene que ir en función tiene que ser un conjunto de cosas, o sea, tanto del partido proyectual, del partido tecnológico, del partido formal. Sí, ahí acá, bueno, un pequeño desglose de los componentes. Y esto es un proyecto de años anteriores, en realidad no está terminado, es una parte del proceso de un compañero de años anteriores que utilizó estructura independiente. Entonces, en este caso, la estructura, como este era un proyecto que era una gran cubierta que cubría cajitas, lo que se utilizó fue una estructura independiente con simplemente bases aisladas, nada más. Entonces, en este caso, la fundación esta se eligió en base a este tipo de columnas que se utilizaron y a lo que iba a ser el partido en general. Columnas, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí, obvio. Comentario. Los ejemplos que están muy bien puestos, los ejemplos que pusiste, tienen algo en particular, tanto la casa de Cariló como la casa sobre el arroyo. La sobre el arroyo. Cuando hablamos de las dimensiones de la arquitectura, ¿no? Y decimos que están siempre tan relacionadas, son dos proyectos que básicamente la idea proyectual se basa en la idea estructural, ¿no? Cómo esto que muchas veces protestamos y decimos, uy, ahora tengo que meterle la estructura al proyecto, en estos casos fue la estructura la que definió gran parte de los espacios y juega a favor. Y como vos decís claramente en este caso de la casa de Cariló, cómo esa estructura juega con el otro subsistema que son las instalaciones. Exacto. ¿No? Entonces, qué importante es reconocer esto, porque esto es lo que nos permite entender que la parte de la dimensión tecnológica no es una parte complementaria o que viene después de la parte proyectual, sino que arranca en forma conjunta y puede marcar hasta la definición de la dimensión formal y funcional, ¿no? Exactamente. Perdón que te haya interrumpido. No, para nada. Inclusive de esta forma, en esta casa, con esta estructura que envuelve todo, el proyecto se pueden lograr estos aventanamientos de esta manera y demás. O sea, va en función de lo que se quiere lograr, o sea, que no sea, como por ahí pasa, dejarlo hasta el final y ahora le meto la estructura y te cambia todo el proyecto. Que va todo de la mano, al principio se empieza a pensar todo y que vaya todo en conjunto y que no sea una traba como decir, uy, ahora me queda la estructura a resolver, o ahora me queda poner los núcleos o lo que sea. Es como que todo tiene que ser un conjunto. ¿A eso te referías? Bueno, seguimos. Sí, perfecto, Wally. Y acá lo que le vamos a dejar son algunos predimensionados básicos sacados de libros y hechos con algunas fuerzas parecidas a las que van a tener el proyecto de ustedes y dimensiones. Es simplemente una especie de ayuda a memoria que puedan tener, están todos sacados del Silsoc, pero es para que tengan en cuenta, tanto en las bases, como en los pilotes, y después en otros elementos estructurales que vamos a tener, es que todos van a tener una dimensión y que van a tener que estar dentro de nuestro proyecto de alguna manera. O sea, todo tiene un volumen, no es que tiene una columna y la columna de 10 por 10, por ahí la columna es más grande, por ahí la losa es más gruesa, por ahí la viga es más alta, todas esas cosas que a veces a uno dice son 40 centímetros de viga o 60 y se asusta. Hay que saber que todos estos elementos estructurales, ya sean en este caso de hormigón, de metal o de madera, van a tener un volumen que ocupar dentro del proyecto. Eso para ir teniéndolo en cuenta cuando van proyectando. ¿Está bien? Y acá, bueno, le dejamos algunos, tanto de cubiertas, de columnas como de vigas, los presentamos un poco y dejamos algunos predimensionados
que son sacados de libros. Obviamente, cuando después, en la etapa que estamos prefigurando ahora, usamos estos espesores y estas dimensiones. Pero después uno, cuando ya está más en la etapa de proyecto, que es más adelante, que quizá inclusive no lo lleguen a hacer acá en la facultad, ahí ya sí se calcula con más detalle los hierros y demás. Acá es esto para que ustedes tengan una idea de qué espacio ocupan para ir arrancando, porque siempre también suele pasar que cuando hacemos los cortes, o mismo ustedes cuando diseñan, qué espesor tiene esto, qué dimensión tiene aquello y demás, y para ir ganando tiempo con una idea que tengan. ¿Está bien? Sigo. Acá también dejamos lo mismo de las vigas, depende si es cómo está apoyada, además, dejamos algunos con los recubrimientos reglamentarios y con los diámetros mínimos. También porque cuando vayan armando los cortes, se le van a ir generando esas preguntas y para ir ganando un poco de tiempo, que va a ser por lo menos lo mínimo que van a tener que utilizar. Después iremos viendo si es más, si es menos, por las dimensiones que vayan a utilizar las luces a cubrir. Sigo, acá lo mismo con las columnas. Y bueno, acá volvemos un poco a la tercera pregunta que habíamos visto, si la fundación y todo el conjunto en este caso, si toda la estructura responde al partido tecnológico. Acá en este caso, como el año pasado también habíamos analizado, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, fíjense que es un gran pórtico, son varios pórticos en realidad. Entonces, cómo este pórtico responde al partido proyectual también. Y no le juega en contra, sino ayuda inclusive a armar toda la idea de edificio y lo que quiere mostrar y cómo ayuda a eso a lo que se quiere generar adentro, o lo que se intentó generar. Y además de eso, es algo también un poco como, por ahí no se ve acá porque son cortes muy generales, como habíamos hablado y lo habían dicho varias veces, de diseñar el detalle, de que no sea un detalle pegado de construcciones y demás. Porque en este caso, está bien, no estamos haciendo un zoom, pero el que ve este corte así general sabe que es de esta obra y no es de otra. Entonces, tratar de lograr de tener cierta impronta, no digo que tienen que hacer todo algo así, pero es como que si ustedes hacen un edificio, lograr que cuando se haga el corte, ese edificio responda a ese corte y sea de ese edificio, y que no sea un corte de construcciones pegadas. Todo venga con construcción. Pero, bueno, eso. Y acá en este caso, el pórtico lo utiliza para poder liberar toda la zona, sería un primer piso. ¿Por qué? Porque con estas patas que van saliendo de la parte de abajo del pórtico, puede sostener esta gran losa y el primer piso lo deja simplemente colgado con tensores de la parte superior del pórtico. Entonces, lo que logra es tener estos espacios acá. Logra tener grandes espacios sin columnas. Lo tiene todo por fuera del edificio. ¿Está bien? Empieza a tener todo por fuera y lo que está por el primer piso son simplemente tensores que fíjense que inclusive en las imágenes se ven apenas. Este es un caso, como hablábamos, de tratar de que utilizar el partido tecnológico a favor del partido proyectual de lo que uno quiera lograr. ¿Está bien? Y otra cosa a ver de acá, inclusive creo que lo habíamos comentado el año pasado, es el tema de la proporción que tiene que tener. Porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en el corte este, miren lo que es este pórtico, es gigante, a relación de las personas que están por ahí caminando. Pero cuando por ahí uno lo ve en la totalidad del edificio, no es tan desproporcionado. Pero a veces tiene que ver con la totalidad del edificio y no con solamente decir tiene tanto por tanto. ¿Está bien? ¿Se escucha ahí? ¿Está bien? Igual y perfecto, está todo clarísimo. Bueno, otro ejemplo más es el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Este ejemplo es igual en el sentido de que usa el partido tecnológico a su favor para poder lograr la idea que tenía. En este caso, inclusive también termina usando lo que son los núcleos, acá los núcleos verticales, lo termina usando como 4 grandes columnas donde se apoyan estas vigas Vierendel. Entonces, de esa manera se puede lograr tener los grandes espacios que se tienen acá. Entonces, también el partido estructural, el partido tecnológico ayuda también a la organización en sí del edificio, porque ya de esta manera podemos lograr, al tener los núcleos ordenados de un lado y del otro, y hacerlos de hormigón en este caso, y que funcionen como 2 patas, que tienen que tienen las vigas Vierendel, entonces termina ordenando también el espacio, o sea, lo usa a su favor para poder ordenar el espacio y las funciones que van a tener dentro del edificio. Y acá, ven que acá, como les decía anteriormente, en el caso
por ahí en la totalidad no parece tan inmenso lo que es el edificio y la vía Berendt, pero si uno lo ve en relación a las personas, es bastante grande. ¿Lo ven acá? Acá abajo, cómo queda la escala. Y acá, bueno, de nuevo pasa lo mismo. En este caso, por ejemplo, hay muchos tipos de vigas que se van a utilizar, pero acá se usó esta viga Berendt, ¿por qué? Porque los otros tipos de vigas tienen las diagonales que cruzan acá y acá. Con la viga Berendt, ¿qué es lo que se gana además? Lo que se gana es que ganás visuales, porque imagínense toda esta estructura si tuviese diagonales por todos lados. La visual sería otra. Entonces, de esta manera se logra tener otras visuales. O sea, el tema de esto es pensar todo lo que te puede, aparte de cumplir la función estructural, cómo queda y qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, acá en el corte inclusive se ve que toda la estructura está pensada en función a que la persona pueda ver por ahí. Se alcanza a ver acá, entonces también es esto, empezar a pensarlo. A veces uno lo empieza a pensar simplemente, no hace falta que sea un detalle totalmente técnico, sino un corte de idea, que después obviamente esto terminó siendo mucho más detallado para poder construirlo. Pero la idea principal sale desde acá, la idea rectora. Y acá, como les decía recién, fíjense que los dos núcleos que están a los costados terminan siendo parte de la estructura como si fuesen dos columnas gigantes donde apoyan esa viga Berendt. Y puede dejar todo el espacio abajo libre para pasar de un lado al otro o lo que fuera. Bueno, y el último, ya terminamos casi, bueno, es el partido tecnológico de la facultad. Que fíjense que acá también pasa lo mismo. Ese gran patio, o sea, uno dice la facultad y dice ese gran patio. Es verdad que a muchos pasa. O sea, todos van ahí donde nos encontramos, en el patio de la facultad y demás. Entonces, si uno quiere lograr, en este caso, un lugar de encuentro, que es el lugar ahí con ese gran espacio donde todos, fíjense que todos los balcones dan hacia ahí, en este caso se usó un emparrillado de vigas. ¿Por qué? Porque ayuda a responder a esa gran luz, a esa gran altura que quiere tener. Entonces, en este caso también va de la mano el partido tecnológico con el partido proyectual. Que por fuera es algo más, acá en una foto vieja, no sé si alguno, yo por lo menos lo vi, a los parasoles que tenía, que ya no están más, que todos sabemos no están. Y bueno, y acá había mostrado otras fotos más, de cómo también pasa lo mismo con el tema de ayudar a ordenar a ordenar los espacios en el interior. Porque uno ya tendrá que modularlo y demás por el tema del emparrillado, por cómo está armado un emparrillado de vigas, también ayuda a ordenar las funciones dentro del edificio. Entonces, como está apoyado sobre estos dos grandes lugares, también pasa lo mismo, los núcleos también terminan funcionando de tal manera que ayuden a la estructura de todo el edificio, a toda esa gran cubierta que tiene la facultad en el patio central y en los laterales, todo alrededor. Acá una foto del ingreso, mostrando cómo también de esa manera puedes alejarte un poco, volar y tener otros semicubiertos a los costados que te vayan marcando el camino. Y después acá un corte de lo que decía, cómo termina siendo este gran patio central y la diferencia que hay entre los emparrillados que están dentro de las aulas y los entrepisos que están con tensores y cómo es el emparrillado principal. Termina siendo mayor escala por la luz que va a cubrir. Pero a lo que voy es que en esto a veces les puede pasar de que van a ver que hay dimensiones que pueden en el corte les parezca que son grandes, pero en realidad cuando lo ven en la totalidad acá no es tan grande y va de la mano con el volumen total que tiene el edificio, la obra de arquitectura que vayan a hacer. Acá, Wally, bueno, sí. perdón que interrumpo. Yo creo que ahí es lo que está bueno, en el corte que Sí. se nota clarito Acá. en esa imagen, en el dibujo, se nota cómo en el tramo entre columnas, ¿no? Las vigas en realidad funcionan horadadas para no cargarlas con masa que le aporten peso, y en el sector donde donde se están cruzando con las columnas, arman unos enormes capiteles y por eso claro, las vigas acá. se hacen más llenas. Exactamente. ¿No? Exacto. Esos son detalles que está bien que los empiecen a pensar o por lo menos empiecen a ver ahora, porque me parece que cuando empiezan a aparecer esos huecos, todo el mundo dice, bueno, tira un conducto de aire acondicionado, tira una cañería de agua fría para un fan coil o de agua caliente para un fan coil, bandejas eléctricas, no importa, lo que sea o nada, y es simplemente menos peso para la estructura. Pero
está pensado también hasta la sección libre en esas vigas, ¿no? No son cuadraditos porque sí. Simplemente ese comentario, Wally, perdón. No, perfecto, está bien. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, igual queda una diapositiva más. Yo quiero aprovechar para decir una cosa. ¿Viste? No puedo dejar de meterme. No, quiero felicitarte en particular porque hayas puesto este ejemplo en la charla. Y digo por qué. Uno está acostumbrado a que pareciera que la arquitectura que uno analiza es la arquitectura que me muestran en algún libro o que busco en alguna imagen por afuera. Ahora, fíjense que este edificio, ¿cuántas veces por año lo caminamos y lo recorremos? Y cuántas pocas veces miramos exactamente cómo está ejecutado, cómo está materializado ese edificio. Y la verdad, tenemos la suerte de tener ejemplos de arquitectura alrededor nuestro permanentemente. Y esta es la facultad, pero por ahí estamos en un laburo y tenemos que ir a una oficina o a algún lugar. Es importante que podamos ver y tratar de rescatar sobre el hecho construido que nos rodea permanentemente estas expresiones de la arquitectura que son tan válidas. Nada, quería felicitarte por esto, Wally. Está bien, gracias. Y bueno, igual queda una más y quería mostrar esta imagen, que también volvemos a lo mismo, al patio central, mostrar cómo se puede liberar gracias a eso, pero de igual manera, todo eso tiene un volumen, como ya lo habíamos hablado, todo eso ocupa espacio y demás, y que a veces no le tengan miedo, porque creo, como habías dicho, creo que el año pasado habías dicho una parte de que a veces el primer predimensionado es el ojo para ver en el corte o en el dibujo, para ver que no sea demasiado finito, demasiado grueso y demás, y después uno va al más detalle cuando hace el predimensionado, los cálculos y demás. Y cómo también, además de eso, además de la estructura, cómo está todo para que todo responda a un mismo partido proyectual, y además cómo los detalles, en este caso de las barandas y todo, respondan a todo lo mismo y que no está, bueno, diseñado, es un emparrillado y lo tiramos ahí, listo, como todos los bordes, todas las barandas, cómo lo sostiene, todo está diseñado en función de que todo el aspecto de la facultad sea igual, o sea, parecida, todo con un mismo lenguaje que tenga. Eso también es lo que hay que por ahí lograr, en realidad en el corte que van a hacer y en el proyecto que van a hacer. Cómo son las terminaciones de eso y empezar a diseñar los detalles que van a ir teniendo ese proyecto. Y bueno, nada más, creo que no me olvidé nada y si alguno tiene algo para decirlo, lo charlamos. Si no, seguimos. Buenísimo, Wally. Excelente charla, me encantó. Esto último que comentabas me parece muy importante, ¿no? Las dos cosas que comentaste al final. Una, esto de que el primer predimensionado es el ojo, ¿no? Uno debería estar acostumbrado en la arquitectura, como nos pasa en la naturaleza en general, ¿no? Uno mira un árbol y se da cuenta la dimensión del tronco respecto a las ramas y las proporciones que tienen, cómo va cambiando. Esto en la arquitectura pasa lo mismo. El ojo es el primer predimensionado. Uno tiene que darse cuenta que eso se sustenta. Y el otro tema que me parece importante es este que vos decís, que es la coherencia en cuanto al proyecto, que cada uno de los elementos, de los componentes, los estructurales, los visuales, tienen aparte la posibilidad de transmitir un mensaje, tener una imagen, tener algo que lo haga propio e identificable. Esto que vos decías, Wally, como el peso de las barandas, de estos balconeos que dan al patio central, la buña que hay por debajo de las vigas que arman el emparrillado, todo eso tiene que ver con la búsqueda de un ritmo, la búsqueda de un equilibrio, la búsqueda de una imagen que haga más agradable la arquitectura, ¿no? Un emparrillado podría haber sido, en el caso del patio central de la facultad, el ángulo que tienen esas vigas, que lo que hace es favorecer de una manera muy particular la entrada de la luz, ¿no? Acá. Claro, no sería lo mismo si la viga, en vez de estar, de tener esa suerte de inclinación, de peralte lateral, fuese una viga rectangular tradicional, ¿no? Y el peso que daría como imagen sería totalmente distinto. Esto que decía y que aportaba Santi hace un ratito, ¿no? El tema de la viga perforada
por el eje neutro que no modifica el funcionamiento de la viga, pero que la aliviana, y por otro lado me permite utilizarla también con instalaciones, digo, alivianar el peso, cumple la misma función y puedo poner instalaciones. Me parece que hay mucho en esto para charlar, y la verdad que me parece que fue una excelente presentación, Wally. Perfecto, gracias. Te felicito y te agradezco, un orgullo. No, nada. A ver, dejar de compartir, acá está. Listo. Sí, un orgullo que hablábamos con algunos compañeros en algún momento, esto de contar uno con un equipo que tiene la capacidad que tienen ustedes de hacerle frente a cada uno de los temas. Gracias, Wally. La De verdad. nada. A ustedes por el espacio. Espero que, a ver... Creo que hay preguntas. ¿El emparrillado de vigas lo utiliza en la cubierta del patio o también en todas las losas del entrepiso? No, eso lo va utilizando en todos lados. O sea, lo usa ahí y lo va usando en los distintos lados, también lo va usando. Fíjense que, es más, si nosotros tuviésemos que estar en el aula, en el 112, ahí sí, también tenés un emparrillado de vigas. Un poco inferior, en altura, como decíamos, porque cubre otras luces, pero también los entrepisos están colgados por tensores que están recubiertos con hormigón. Viste que donde estábamos anteriormente en el entrepiso 112. Entonces, el patio central es emparrillado, los demás también son emparrillados, los de los laterales, los de las aulas, esas, pero son más no son tan altas, y de ahí inclusive cuelgan algunos entrepisos que tenemos, los que están pintados en negro, los que parecen pizarrones, eso. Sí, fíjense que... No sé si se entendió la respuesta. Sí, perdón, y la estructura del entrepiso, lo que sería el piso del entrepiso, ¿sí?, es un emparrillado de vigas también, metálico, mucho más liviano, claro, con otro sistema, pero el concepto es el mismo. Sí, lo interesante de estas cosas que estamos hablando es cómo uno puede analizar cada uno de los elementos, que los tiene a la vista todo el tiempo, ¿no? Digo, tómense el tiempo cuando volvamos a la presencialidad en la facultad, de recorrer la facultad y de ver esos detalles. Digo, ¿alguien se fijó, por ejemplo, cómo están puestas las escaleras de los talleres hacia el entrepiso? Digo, es un diseño de una escalera de hormigón premoldeado, puesta de una... Digo, lo que hablábamos hace un ratito, las barandas esas de madera de los balconeos sobre el patio central. Fíjense, porque hay muchos detalles interesantes que a veces los pasamos por delante y ni siquiera nos damos cuenta de cómo están hechos. Inclusive los tensores que tienen, que están recubiertos, que bueno, que siempre decimos, es por lo que quiere mostrar de toda la impronta del edificio, o es por una cuestión de aislante. Vieron que siempre está la charla esa de saber por qué es, pero igual uno pasa por ahí no se da cuenta que en realidad es un tensor recubierto, está recubierto, que muchas veces pasa. Que uno no se da cuenta hasta que no lo piensa. Sí, bueno, y las tecnologías que hay o hubo en algún momento. Hoy hay pinturas intumescentes y qué sé yo, que harían lo mismo que esa protección de hormigón que se le hizo a los tensores del entrepiso y que no le cargarían tanta masa, ¿no? Que todavía los dejarían mucho más libres. En el momento que hubo que protegerlos, nada, le pusieron el hormigón y ya está. Sí, le hago un comentario al equipo docente. Me parece que la otra vez le pegamos tanto a Pablito, que habla demasiado, que ahora... Lo manda por chat directamente. Ahora los comentarios los hace por chat y no conecta micrófono. Pero sí... Conectate, Pablo, conectate. Claro, lo que dice Pablo es cierto. Cuando uno toma una tipología estructural, lo que es conveniente es que en todo el edificio funcione con la misma tipología, ¿no? Y que existe una coherencia en esto. Pero muy bueno, yo creo que este tema de la charla de Wally respecto de la estructura, creo que nos debería permitir reflexionar sobre esto que hablamos siempre, de cómo la dimensión tecnológica la tenemos que usar a nuestro favor en el momento de proyectar, ¿no? De cómo entender
este concepto de que la obra de arquitectura se tiene que sostener, y para eso pienso un partido tecnológico que la sostenga en la dimensión, en este caso la estructural, no está escindido de pensar la espacialidad. Wally decía algo en la charla que era muy interesante, cuando mostraba el predimensionado, decía, ojo, todos los elementos de la estructura tienen volumen, y ese volumen lo tengo que poder prever, porque me delimita espacio, y no solo me delimita, sino que en algunos casos, cuando lo uso como corresponde, como estos dos casos que planteó Wally, el de las dos viviendas primeras que mostró, son el alma del proyecto, esos espacios. Digo, alguien piensa que la casa de Amancio Williams, la casa sobre el arroyo, no está pensada desde la estructura. Ahora, cuando uno se la pone a analizar y ve que ese puente que sostiene el gran prisma de la vivienda, aparte trabaja como un espejo de la cuenca del arroyo, y las fachadas están pensadas con la sección áurea, ahora, todo eso está puesto en función de la estructura, ¿no? El Museo de Arte Moderno que mostraba Wally de Río, con ese diseño de la pieza del pórtico, y que vos bien lo planteabas, si uno analiza la pieza del pórtico parece una cosa gigante, y cuando aparece esa sucesión de pórticos en el medio del conjunto de la obra, empieza a tener todo lo contrario, es una liviandad la que tiene ese proyecto impresionante, ¿no? Entonces digo, estas son las cosas importantes que tenemos que rescatar de estas charlas. Wally lo dijo claramente, la charla no quiere reemplazar una clase teórica de estructuras. Lo que tiene que ver, y es donde le ponemos el acento, es en cómo esos elementos me sirven para conformar espacio. Y esos elementos aparte tienen expresión, tienen imagen y obviamente tienen dimensión. Y esa dimensión es un espacio en sí mismo, pero aparte alrededor de eso genera la posibilidad de otros espacios igualmente importantes. Es condicionante de esos otros espacios. Así que, nuevamente, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Claro, sigue haciendo aportes en silencio. Sí, yo creo que hay muchos elementos, y en esto, ahora pues sí voy a retomar un poco esto que hablábamos al principio, que estaban hablando ustedes mientras yo me conectaba, respecto del análisis de los referentes y del corte, y si les parece vamos a compartir ahora algunas imágenes, porque tiene que ver con qué es lo que estamos buscando desarrollar nosotros en este trabajo. Si les parece, voy compartiendo algunas imágenes. A ver, ya. A ver, ¿ahí se está compartiendo? Sí, sí, Clau. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, Pablo comentaba recién el tema de llegar a determinar el corte. El corte este 1 en 20 que a veces vemos y que es el trabajo, digamos, el producto final de la cursada, y que ahora analizando los ejemplos va a ser importante. Porque el corte es en sí mismo la forma en que expresamos la materialidad, ¿no? Un corte nos permite identificar no solo cómo está construida la envolvente de este objeto obra, sino también cómo va definiendo la espacialidad interior, ¿no? Acá hay distintos ejemplos de cortes, y vamos a tener el corte tradicional, en este caso un corte perspectivado, un corte donde aparecen ciertos detalles de tipo constructivo, y vamos a entrar después en el tema de los detalles, el corte en axonométrica o el corte explotado, donde empieza a pensar, fíjense en estas imágenes que estamos pasando son todas imágenes de compañeros de ustedes de años anteriores.
¿no? de distintos trabajos, para que vean qué es lo que expresa el corte en esta materialidad y cómo la materialidad y la espacialidad que contiene y la intención están claramente expresados, ¿no? Con distintas formas, distintas técnicas, distintos elementos, algunos cortes más dibujados a máquina, otros más dibujados a mano, van dando eso. Y el detalle, que es esta definición de la materialidad en un detalle, ahí dice la escala, ¿sí? Que tiene que ver con cómo defino la composición de esto, siempre pensando en que la resolución tecnológica, como hablaba Wally en todos los ejemplos que ponía, tiene que ver con esta identidad y con esta intencionalidad que tiene la arquitectura. Y obviamente el primer tema que va a aparecer en un corte y en los detalles es que tienen que estar tecnológicamente bien resueltos. O sea, yo puedo darle mucha intención, esto que hablábamos del detalle y del corte, y ver si tiene una buña y si tiene una expresión determinada, pero si no logra el primer cometido, el primer objetivo que tiene la dimensión funcional de la arquitectura, que es protegernos, obviamente el elemento arquitectónico no sirve. Si yo voy a hacer un museo y le hago una cubierta con iluminación cenital, pero me entra agua y se me mojan los cuadros, obviamente no me sirve. Entonces, lo primero tiene que estar eficientemente resuelto. Y una vez que está eficientemente resuelto, empieza a tener una expresión. Y esta expresión va a tener que ver con qué es lo que quiero lograr y con qué elementos empiezo a estudiar y a pensar, a racionalizar esta idea espacial que está apareciendo. Entonces, este trabajo de ir pensando permanentemente cómo resuelvo un detalle que tiene una expresión exterior, entonces aparecen buñas, gotaguas, aparecen aislaciones, aparecen otros elementos, empieza a conformar esa complejidad que es la síntesis de este elemento arquitectónico. Hasta que poder definir los detalles con mayor sutileza, con mayor comprensión formal, funcional y tecnológica, ¿no? Entonces voy a acompañar todo esto en el corte, el detalle, que es un poco lo que decíamos recién. Si analizo un ejemplo, ¿cómo hago para volcar esta cuestión del corte y el detalle como una unidad, pero que me van a expresar la intención y la resolución de este objeto obra? ¿No? Vuelvo a repetir, estos son todos trabajos hechos por compañeros de ustedes de años anteriores, ¿no? Entonces, cuando quiero lograr cierta espacialidad, cuáles son los elementos que voy a utilizar para que esto se sostenga, pero al mismo tiempo que el agua de lluvia pueda ser evacuada, que tenga una buena imagen, que tenga una expresión, si quiero que se vea esta estructura o no quiero que se vea, qué espacialidad quiero ir logrando. Y como esto apunta básicamente a poder darles una mano para que en esto que decía Pablito al principio podamos ir deconstruyendo estos referentes que estuvimos viendo, que van a tener que ver, para poder extraer de ellos alguna situación que nos permita replicarla. Volvemos a decir siempre lo mismo. Nadie inventa lo que no conoce. Entonces tengo que cargar mi disco rígido en mi cabeza con ciertas situaciones que después pueda volcar en la implementación del proyecto. Vamos a ver un par de ejemplos. Sin duda, este ejemplo del Auditorium del Parco de Renzo Piano, sin duda Renzo Piano es quizás quien más expresa en este último tiempo la idea que nosotros planteamos de la materialidad, ¿no? La resolución tecnológica puesta al servicio de una resolución arquitectónica y puesta al servicio no solo como un elemento secundario, sino como un elemento central en la definición de este objeto obra y en la expresión de este objeto obra. Fíjense, una obra donde a veces lo que decimos, como el efecto de la luz
juega entre el día y la noche y cómo ese volumen, que es un cubo girado, el del auditorio en sí mismo, y el volumen aledaño, el prisma aledaño de acceso, conforma esta espacialidad a través de ¿qué? De un volumen, una expresión que se tiene por sustentar. Y cuando Renzo Piano empieza a pensar estos espacios, este auditorio que toma la inclinación del cubo para poner las gradas, para dar mayor altura, empieza a aparecer ya en los primeros croquis una definición de estructuración del espacio, de cómo lo sostengo, cómo voy a trabajar el acondicionamiento acústico. Digo, vamos a trabajar sobre este tema, que es acondicionar acústicamente, que es aislar, que es generar una iluminación o lo que es bloquear la entrada de luz. Y cómo voy a sustentar, fíjense acá el detalle de esta platea abajo, que es la que va a sostener que este volumen tenga cierta resistencia. En la charla que mandamos grabada hablábamos que una de las condiciones fundamentales de la estructura es que mantenga el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar anclado ese cubo semigirado que no llega a estar a 45, pero que cómo va a estar fijado en el terreno para que no se voltee? Y obviamente avanzo y ese esquema inicial que tenía y que planteaba esa platea por debajo, cuando empiezo a desarrollarla y esas costillas que estructuran el cubo empiezan a tener cada vez más definición. Y esta definición que no solo la veo en la estructura, sino que también empieza a aparecer en estos paneles que acondicionan acústicamente el lugar, ¿no? Acá tenemos otro corte del cubo en el otro sentido. Y todo esto tiene que ver con que esta expresión que voy a tener, la pienso y empieza a aparecer esto que hablábamos del detalle. Entonces, si yo tuviese que analizar esta obra de Renzo Piano como uno de los referentes, estaría analizando cómo cada uno de estos componentes producen este efecto que quiere tener la obra finalmente. Entonces, entiendo que estos detalles están en íntima relación con el objeto, la intención del proyectista desde el inicio, ¿no? Esta lectura de esta suerte de siding exterior, pero que al mismo tiempo tiene la posibilidad de ser permeable a cierta entrada y salida de la luz, le empieza a dar el carácter, el trabajo del color seguramente. Estas piezas interiores que decíamos que utilizo como acondicionantes acústicos, y que cuando la empiezo a analizar tiene en sí mismo toda una cuestión de estructura, ¿no? de costillas que la sostienen, de tensores que la van a colgar de este cubo, y que le va a permitir ubicarla en la posición exacta que lleve a que el sonido generado, ¿no? tenga un recorrido, tenga un rebote, llegue al auditorio de una manera distinta. Y que esta altura al mismo tiempo y esta estructura de tensores que cuelgan estas placas que acondicionan acústicamente me permite también trabajar con el emparrillado de luces, con este acondicionamiento del lugar para la función para la cual está pensada. Sin duda, Renzo, un maestro en este tipo de resoluciones, ni hablar hablamos de lo tecnológico y también de esta cuestión de cómo ese elemento tecnológico genera esta espacialidad en el acceso, ¿no? Y existe esta coherencia en cada uno de los elementos. Fíjense el detalle, ¿no? de este pequeño alero que enmarca el acceso con los tensores tan livianos que lo sostienen y cómo juega todo como una cuestión de unidad, ¿no? Entonces lo que vemos es que yo podría analizar este referente desde lo tecnológico, entendiendo claramente cuál es la intención y el objetivo que tiene como proyectista, ¿no? Aparte, de más está decir, Renzo Piano, un tipo
muy generoso en su creación, que pone públicamente los detalles y la expresión de cada uno de los volúmenes, y esto nos permite este ejercicio que decíamos de deconstruir un elemento existente para saber cómo lo puedo reproducir. Fíjense en esta Axo explotada, cómo empieza a aparecer la piel estructural, la piel que sustenta y la piel que reviste, y cómo todos estos elementos conforman este espacio que quiero lograr. Otro caso de Renzo es este museo en Texas. En realidad es un pabellón del museo. Los propietarios del museo, de la fundación que armó este museo, eran tipos que andaban muy tirados de arquitectos, ¿no? El primer proyecto para la ampliación se lo piden a un arquitecto poco conocido, que se llamaba Louis Kahn. Finalmente no hacen la obra con Louis Kahn, se demora unos años, muere el marido del matrimonio, y la mujer termina contratándolo a Renzo Piano para hacer algo que le dice a Renzo Piano: mira, yo lo que quiero simplemente es una tapa, un techo, que me albergue un gran espacio donde hacer exposiciones. Quiero que me diseñes un techito. Y Renzo Piano diseña el techo, diseña esta cubierta. Esta cubierta que tiene que ver con contener un espacio completo a través de una estructura. Fíjense lo que son esas vigas, esos tensores que van armando, y esa cubierta que me permite la iluminación cenital del espacio que va a albergar la exposición de arte que contiene el edificio, y cómo este edificio en realidad aparece como una gran planta transparente, totalmente libre, y lo que pesa en esto es esta cubierta. Fíjense cómo, analizando un elemento, que es la cubierta, defino claramente cuál es el objetivo de esta obra de arquitectura. Y volvemos al mismo esquema que decíamos, ya desde los primeros croquis que empiezo a pensar, empieza a aparecer esa intencionalidad de qué es lo que quiero dirigir, cómo quiero esas vigas, cómo quiero la iluminación, cómo quiero que entre la luz, cómo quiero liberar esa planta, ¿no? Y genero esta imagen que aparece en la foto superior y que responde a este corte. Fíjense, entre el croquis y el corte, cómo lo que hay claramente es la lectura de la intencionalidad, y después lo empiezo a resolver tecnológicamente con las proporciones, con los tamaños, con los detalles y luego los encuentros que necesito. Este es el tipo de análisis que nosotros queremos que hagan de los referentes. O sea, yo podría decir, bueno, yo puedo tomar en esto el análisis de cómo desarrolló la estructura de esta cubierta, o puedo tomar el análisis de cómo desarrolló la iluminación en este espacio. Y al analizar esto y ver cómo lo resolvió materialmente, empiezo a cargar ese backup de información que decía que es necesario para poder reproducir en algún momento. Cosa similar que podemos tener con el Museo de Artes del siglo XXI, el Maxi, de Patrick Schumacher y Zaha Hadid, que es esto. Entonces uno, cuando ve esta obra, vamos a tratar de limitarnos en el análisis para no entrar en un análisis complejo de toda esta obra. Y digo, a mí lo que me interesa de esta obra es ese movimiento permanente que tiene. El otro día, charlando con uno de los grupos, si no me equivoco era el que está Laura, Víctor, hablábamos de este caso, creo que era en ese o en el de Wally, Marcos y Nacho, no me acuerdo. Y decíamos, por ahí la escala del proyecto está muy lejos de la escala del proyecto que nosotros tenemos que resolver en Arquitectura 3, en este trabajo conjunto con el taller de arquitectura. Sin embargo, yo puedo sacar de proyectos de este tipo la idea de decir
cómo trabaja la expresión del movimiento, cómo hay ciertos espacios que generan una fluidez y una dinámica determinada, porque a mí se me ocurre que la sede del CBC la quiero plantear desde un concepto de una formación académica dinámica y movilizante. Y quiero que quien recorra el edificio sienta que lo acompaña el edificio en este recorrido, y es un edificio de mucha fluidez. Cuando veamos dentro de poco, en un par de clases, una charla que armó Bernardo Herrero sobre el pensamiento creativo, y veamos el tema de la Fundación Jonas Salk y el laboratorio que le hace Louis Kahn, vamos a ver qué significa todo esto de lo fluido, de la dinámica, en ese caso de un curso de agua, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que usa Zaha para resolver este proyecto? Y uno de los elementos centrales que aparecen más allá de la conformación espacial es que esta conformación espacial la va a trabajar con esta suerte de cubierta, con vigas que acompañan este movimiento y que permiten esta cubierta tan transparente y que llevan a definir ese espacio que fluye y que circula. Obviamente uno dice, bueno, yo no quiero hacer el edificio de Zaha Hadid, pero puedo tomar esa idea que aparece, ver cómo la resolvió, y a través de ver cómo la resolvió, adaptarla a mi propio proyecto. Entonces ahí es donde aparece esto que decimos, la materialidad en el corte y en el trabajo del detalle de estos elementos. Fíjense que cuando empiezo a analizar entonces esta cubierta, me aparece todo un estudio de esta proporción de las vigas, de cómo voy a tomar la cubierta traslúcida que me permite esta iluminación cenital, cómo llego a tomarme de los laterales. Y fíjense que hasta, a ver, estamos hablando de Zaha Hadid, está pensado hasta el embudo, ¿no? De cómo voy a recolectar todo esto, porque en definitiva este techo sería fantástico, pero si no tengo una buena evacuación de agua pluvial, estaría fracasando. Inclusive con algunos ejemplos, como puede ser este. Fíjense que en situación parecida yo puedo adaptar esta idea a lo que acá tenemos como el Museo del Bicentenario, la aduana Taylor, acá al lado de la Casa Rosada, con una idea muy parecida de estructura de vigas, sosteniendo una cubierta transparente. En otra escala, con otra generación de movimiento, así como Zaha trabajaba el movimiento a través de la expresión de la longitud de las vigas. En este caso las vigas actúan transversalmente para generar una onda en la cubierta, pero que como detalle, fíjense, ¿no? La estructura de la cubierta de Zaha Hadid, la estructura de la cubierta del Museo del Bicentenario y las similitudes que existen. A mí me ha tocado compartir con quienes hicieron el proyecto y la dirección de obra de la aduana Taylor, del Museo del Bicentenario, que es la gente de la Dirección Nacional de Arquitectura. Esta es una obra pensada y proyectada por el Estado, para el Estado. O sea, acá no vino un arquitecto de afuera a hacer nada. Sin embargo, tomaron cosas de Zaha Hadid como referente para poder concretarlo, ¿no? Y darle esta expresión que le quisieron dar. Ya vamos a ver en algún momento el detalle de esta columna, de estas vigas, que no es otra cosa que una viga doble de reticulado, recubierta con una piel de aluminio, que obviamente está aislada de la estructura metálica para que no haya corrosión por electrólisis, y que tiene la resolución que soporta en la parte superior, ¿no? la estructura vigada. Fíjense que en los dos casos pasa una situación similar, y que contiene en la parte inferior, en ambos casos, ¿no? Una cuestión de iluminación para que este efecto de luz cenital de noche también pueda aparecer y pueda darle carácter a la espacialidad que estoy generando. Otro ejemplo distinto, en una escala menor, pero también pensado, y vamos a ver el porqué, es este edificio de Clorindo Testa, que muchos lo deben conocer, que es el Hospital Naval, ahí frente a Parque Centenario,
edificio que se lo puede analizar desde muchos aspectos, desde lo estructural, desde lo funcional, desde lo formal, pero nosotros vamos a tomar un elemento de este edificio para reconocer cómo el detalle, un detalle, puede representar la totalidad de la obra o cómo está pensada la totalidad de la obra. Y este detalle hace que Clorindo Testa haya pensado en algún momento que el destinatario principal de un hospital, como el Hospital Naval, es el paciente, es el que se tiene que recuperar dentro de este hospital. Y lo mejor que le puede pasar al paciente es tener un aventanamiento que lo conecte con ese exterior que tiene, en este caso el Parque Centenario. Entonces va a pensar toda esa imagen, toda esa resolución del aventanamiento en función del paciente. La altura, la proporción de ese aventanamiento va a estar puesto al servicio de la recuperación del paciente. Con un lenguaje muy fuerte, va a decir es el Hospital Naval, entonces voy a utilizar una forma tradicional, que es la del ojo de buey, muy propia de la estructura naviera. Y va a pensar en esta pieza, que la piensa en principio con esta cuestión formal, y que después va a decir, yo quiero que esto tenga una expresión de una imagen. Miren la fuerza que tiene esa imagen de los aventanamientos con los parasoles vistos desde abajo, porque obviamente un vano, como es una ventana, tiene que permitir la ventilación, tiene que permitir las visuales, pero al mismo tiempo tiene que servir como entrada de luz, pero también como acondicionante de esa luz. No, la luz no entra en cualquier forma, entonces aparecen estos parasoles. Y Clorindo va a determinar que tiene que diseñar esa pieza, y esa pieza va a estar diseñada con un prefabricado de hormigón de esta ventana, para tener la proporción, para tener el movimiento, para tener la lectura que esa pieza quiere tener. Analizando este detalle de la conformación del aventanamiento del Hospital Naval, es que yo puedo entender cuál fue la intencionalidad del arquitecto en la obra en términos generales. Entonces yo puedo tomar esta pieza, analizarla, deconstruirla, como decimos nosotros, para poder entender el cómo puedo reconstruirla en otra situación. Después tenemos otros tipos, como el caso de Mario Roberto Álvarez, que trabajaba con detalles pensados previamente y catalogados de tal manera de poder sacarlo y utilizarlo en alguna obra. Nosotros no estamos tan de acuerdo por ahí con esta postura de Mario Roberto Álvarez de decir, yo tengo detalles estándares que después los voy a replicar en distintas obras y voy a tomar el detalle del cajón 23 para poder reproducirlo en una obra. Para nosotros es quizás tan importante como tener la resolución, que la resolución se adapte a cada uno de los proyectos, pero sí el pensar que hasta los detalles mínimos, como es el anclaje de una baranda, puede tener el pensamiento y el diseño de la arquitectura. Por eso nos parecía importante que veamos estas imágenes, y ahí con esto ya termino las imágenes, para que ustedes puedan entender de qué forma estamos pidiendo que se analice los referentes. Entonces, cada uno de los referentes y los equipos docentes van a poder decir, orientarlos o llevarlos a que cada uno de ustedes busque en esos referentes un elemento que aparezca significativo, que pueda analizar y que pueda deconstruir para entender cómo el efecto que logra la obra de arquitectura está logrado a través de ese elemento. ¿Y cómo lo muestro? A través de la materialidad. La materialidad se representa en el corte y en el detalle. ¿Ya? Entonces, este es un poco el ejercicio, y queríamos mostrar un poco estas imágenes para que ustedes también vean de qué manera pueden mostrar o pueden buscar estas referencias y cargar su propia información para que esto lo pueda utilizar, vuelvo a repetir, lo vamos a decir hasta el cansancio, para que estas herramientas que yo detecto en un referente me sirvan para generar estos conocimientos que a través del análisis crítico y reflexivo de estos referentes pueda
generarme conocimientos que voy a volcar en el desarrollo de mi obra de arquitectura. Volvemos siempre al mismo tema. Analizo crítica y reflexivamente y con autonomía un elemento para poder construir herramientas que a través de ese análisis crítico se transformen en conocimientos. Estamos gestando conocimientos en forma conjunta. Y esto lo vamos a hacer ahora para que cuando entremos ya directamente, así como vimos ciertas condicionantes de tipo urbana, cuando vimos ya cierto estudio del programa y ahora empezamos a analizar ciertas intenciones, aparezca este decálogo que uno tiene cuando arranca a proyectar y decir, yo quiero generar tal situación, quiero una obra que se exprese hacia la comunidad, quiero una obra que sea introvertida, que se vuelque hacia el interior, quiero trabajar con una espacialidad dinámica, quiero trabajar con espacios más estancos, voy a relacionar mi obra con el nivel cero y con la comunidad, o voy a cerrar esa obra y voy a generar un hito de referencia como volumen, pero que no me interesa que tenga relación con el contexto o con la ciudad en general, o al revés, quiero que más que un hito se transforme en un nodo que a su alrededor genere toda una actividad de desarrollo del sector y le dé una identidad a un barrio. Esto que estuvimos analizando se va conjugando cuando me paro frente a la postura de lo que quiero hacer. Entonces, defino primero esa postura, defino qué es lo que quiero lograr con esa obra de arquitectura. Y después que tengo clara esta posición, empiezo a buscar a través de las 3 dimensiones de la arquitectura, y nosotros vamos a acompañar básicamente la tecnológica, y volvemos a la formal, a la funcional y a la tecnológica, busco resolver desde estas dimensiones estas intenciones que tengo iniciales con el proyecto. Y siempre teniendo en cuenta que la arquitectura es única e indivisible, es una unidad. Entonces estas 3 dimensiones me sirven para el análisis, pero la voy a estar resolviendo las 3 al mismo tiempo. ¿No? Uno no podría pensar nunca que esta cuestión de la cubierta y esas vigas que usa Zaha Hadid en el Maxi, pensó primero la estructura y después dijo, bueno, a ver cómo las doblo para que me den una idea formal y que funcionalmente me sirvan para expresar un recorrido. ¿No? Esto aparece en la cabeza todo junto de la misma manera que aparece en Renzo Piano en estos primeros croquis, la definición de la espacialidad, de la funcionalidad y de la materialidad al mismo tiempo. Y a medida que avanzo lo voy resolviendo. Así que bueno, esa era la idea de charlarla, de esta pequeña introducción que Pablo les había comentado. No sé si, Pablito, si querés agregar algo más de lo que habíamos charlado, si estás despierto, si estás conectado. Me han dejado solo. Ahí apareció. No, que estoy. No, perfecto. Ahí está. Perfecto. La charla habíamos arrancado, la mía fue muy cortito y muy simple contra la charla que diste ahora, así que quedó todo perfecto. No, la idea es esta, y esto le comento a la parte estudiantil de la cátedra, porque decimos que la cátedra somos todos, pero la parte estudiantil de la cátedra, que todo esto que estamos charlando, y que por ahí a mí me toca ser, en este caso, el vocero de la expresión, es algo que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con todo el equipo, ¿no? Y que venimos discutiendo y venimos analizando, y a veces, y acá le robo una frase a Pablo, ustedes tienen que ser cuestionadores de todo, inclusive y sobre todo cuestionadores de sus docentes. No nos crean ni siquiera a nosotros. Porque estos elementos de los que estamos hablando tienen que ver con distintas posturas frente a la arquitectura. Y lo importante es que ustedes puedan analizar esto de una manera crítica y que les sirva. Por ahí parte de lo que decimos en un momento es una herramienta que les va a servir y que a cada uno lo va a disparar de una manera distinta. Yo estoy convencido que las posturas frente a este CBC van a ser en cada equipo de trabajo, dupla o trabajo individual, no solo distintas, en algunos casos hasta pueden ser antagónicas. Pero, como decimos siempre, muchachos, recuerden que ustedes tienen que bancar
con el cuero lo que dicen con la lengua, ¿no? Esto lo decíamos la vez pasada. O sea, yo tengo una postura ideológica, después tengo que poder demostrar con la arquitectura qué es lo que pasa. Ninguno de nosotros precisó leer la memoria descriptiva de Saja sobre el Maxi o la de Renzo Piano sobre el auditorio para entender qué es lo que quisieron hacer. Porque la arquitectura habla por sí misma. Y si la tengo que justificar con palabras, es porque hay algo que resolví mal. Entonces, en ese sentido, sí tengo un planteo muy fuerte, y para eso vale la memoria descriptiva de una obra, ¿no? Para plantear claramente cuál fue mi punto de partida. Pero si no logré que el usuario perciba qué es lo que estoy buscando, en algo me equivoqué como arquitecto. Algo no pude expresar, y por eso decimos tan reiteradamente esto de que la arquitectura es una comunicación. Hay un emisor del mensaje, que es el proyectista, y hay un receptor de ese mensaje, que es el usuario. Y si los códigos entre el emisor y el receptor no son los correctos, no uso las palabras apropiadas, obviamente esa comunicación no se da, entonces no puedo transmitir esa idea. Es como si yo dijese, quiero ser poeta y no sé cómo armar una rima, o qué es una metáfora. Entonces difícilmente pueda comunicar a través de un texto o de una poesía lo que estoy pensando que quiero comunicar. Acá pasa lo mismo con la arquitectura. Si no puedo resolver esa intencionalidad desde las dimensiones que tiene la arquitectura, y vuelvo a repetir, primero tiene que funcionar, tiene que cumplir su función. Después tiene que tener esta forma que expresa la intención. Y aparte tiene que tener la tecnología que haga que esa forma y esa función tengan un continente material donde se desarrollan, que esa obra de arquitectura se pueda materializar. Entonces, estas tres dimensiones van siempre en conjunto y no nos olvidemos lo que decimos siempre, dentro de un contexto determinado. Yo puedo desarrollar una obra emblemática y no es lo mismo que la ponga en San Vicente que la ponga en el centro de Barcelona. Porque van a expresar cosas distintas, porque el contexto es distinto, porque el lugar es distinto, porque la sociedad es distinta, porque el momento es distinto, porque la economía es distinta. Son todos los elementos que hacen que este contexto condicione de alguna manera también el lenguaje que voy a utilizar desde la arquitectura. Entonces, no es menor pensar esta situación. Ahora, yo puedo tener una postura y decir, yo quiero mantener una obra a la escala de San Vicente, o quiero hacer una obra que piense en el San Vicente dentro de 20 años, o quiero hacer una obra emblemática que trascienda a San Vicente. Sí, esas son posturas ideológicas. Y esas las tengo que demostrar y que bancar con la resolución del proyecto. Pero aparte de demostrarla y bancarla, tienen que poder construirse. Si no, no son arquitectura. Yo tengo una gran contradicción, y esto se los comento a todos, yo doy clases también en la Universidad de Moreno, es una universidad regional mucho más acotada desde el ámbito de desarrollo, y que tiene, al revés que la UBA, por ahí un gran componente de estudiantes que tienen mucho oficio de la construcción. La discusión con ellos es siempre la misma, y es decir, chicos, ¿ustedes quieren ser constructores o quieren ser arquitectos? A la facultad uno viene a formarse como arquitecto. Y yo a ustedes, en la UBA, diría al revés, porque es una de las carencias que tiene la UBA. ¿Ustedes quieren ser grandes diseñadores o quieren ser arquitectos? Pues yo puedo diseñar una escultura, puedo diseñar un vestido, puedo diseñar una muestra gráfica, pero cuando quiero diseñar arquitectura, tengo que saber que eso se tiene que poder materializar, que no es solamente una cuestión formal. Entonces, en eso es donde las tres dimensiones avanzan en forma conjunta. Y es importante que podamos deconstruir en estos ejemplos estas cuestiones y analizar cómo los tipos que han logrado, por lo menos a nuestro entender, habrá muchos más, algunos estaremos de acuerdo, otros no, pero que han logrado a través de la arquitectura, de sus obras, expresar lo que para nosotros significa la arquitectura, ustedes puedan deconstruirlo y entender de qué manera lo hicieron. Y fíjense que no estamos poniendo
ejemplos o arquitectos como referentes que no entiendan lo que es la construcción, ¿no? Alguien comentaba en algún momento que había grandes arquitectos, entre ellos Clorindo Testa, que tenía la costumbre de pasar por la obra cuando uno ponía un revestimiento y golpear los cerámicos a ver si estaban bien pegados o no. Y eso hace a alguien que ama la arquitectura. Y en el otro extremo, yo contaba hace poco, no sé si lo conté acá, un tipo como Tadao Ando. Yo tengo la suerte de quien hizo la dirección ejecutiva de la biblioteca de Monterrey, de Tadao Ando en México. Es un amigo con el que laburamos muchos años juntos, ahora está radicado en México, pero me contaba cuando estuvo en Buenos Aires, estuvimos cenando, me decía que cuando empezaron la obra con el estudio de Tadao Ando, el primer tabique de hormigón que hicieron, lo demolieron 7 veces. Porque el estudio de Tadao Ando llegaba y decía, esta no es la expresión que nosotros queremos para el hormigón. Y les aclaro que el que hizo la dirección ejecutiva es el mismo tipo que hizo la dirección ejecutiva de la Torre Mayor y la Torre Reforma, dos de las torres más importantes de Latinoamérica, que están en el Paseo de la Reforma en México. O sea que son tipos con mucha experiencia laburando. Sin embargo, el estudio de Tadao iba y controlaba cada uno de los elementos, de lo constructivo y de lo expresivo. Así logra una obra de arquitectura. Por eso digo, cuando uno analiza estos referentes, nos permite sacar estas herramientas, esta información de cómo nos paramos nosotros frente a la arquitectura. Y ojalá el día de mañana, de estos 100 y pico que somos acá en estas charlas, alguno de nosotros llegue a ser un Tadao Ando, un Renzo Piano, etcétera, y diga, ¿sabés que estas cosas alguna vez en la facultad las charlamos con mis docentes en materialización de proyectos? Bueno, ojalá podamos, y ojalá cuando hagan esto nos avisen y digan, che, vengan a ver la obra que hice, pues les di bola en esto que estábamos charlando y logré hacer este tipo de obra. Si no hay consultas, si no hay dudas, si alguien quiere decir algo, yo lo que propongo es tomarnos unos 15, 20 minutos de descanso, un refrigerio, comemos un sandwichito, algo que nos libere y pasamos a trabajar directamente en los grupos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario, alguna observación? De acuerdo, de acuerdo. ¿Todo bien? No, de acuerdo, perfecto. Vuelvo a pedir a todos los grupos docentes, manden en el